ocasión vamos a debatir sobre algunos temas clave de nuestra realidad nacional que siguen afectando nuestro presente. Hablaremos de cómo ciertas prácticas se han mantenido en el tiempo, pero también han ocurrido cambios que han transformado el país. Pondremos en debate la tensión que hay entre el autoritarismo y la democracia de nuestro gobierno, así como recordaremos momentos de bonanza y situaciones críticas como el terrorismo. La idea es reflexionar juntos y abrir el diálogo. Para ello, comenzaremos con el tema de permanencias y cambios. Mi opinión es que los cambios representaron un avance, ya que la independencia permitió la creación de un Estado libre con derechos ciudadanos, basado en las ideas de libertad, ciudadanía y igualdad ante la ley. Esto se dio gracias a la eliminación del dominio español y la posibilidad de una participación política, aunque sea limitada. Si un país se independiza, entonces puede decidir su propio destino político. En cuanto a los cambios tras la independencia, yo considero que hubo un retroceso político. Aunque logramos ser un Estado libre, la verdad es que nos faltó un plan sólido y eso trajo mucha inestabilidad. Como no teníamos experiencia gobernándonos, caímos en un ciclo de caudillismo y golpes de Estado, que en lugar de ayudarnos a avanzar, terminaron frenando el desarrollo del país en esos primeros años. Mi nombre es Juan José Bocanero Uriarte y en la sesión 1 voy a explicar las permanencias que favorecieron al Estado. Según la información presentada, en algunas instituciones coloniales sí contribuyeron positivamente al proceso de formación del nuevo Estado, ¿no? En primer lugar, permitieron mantener el orden en un momento de transición, evitando el caos tras la independencia. Además, la continuidad administrativa facilitó la organizacional estatal, ya que no se empezó desde cero, sino que se aprovecharon estructuras ya existentes, como por ejemplo los municipios, la burocracia colonial, que sirvieron como base para la gestión pública. Esto nos demuestra que ciertas estructuras no significó retroceder así nomás, sino más bien asegurar una transición más estable hacia un nuevo sistema político. En ese sentido, estas instituciones sí ayudaron a consolidar al Estado y a garantizar su funcionamiento inicial. Luego de la independencia, el Perú naciente conservó estructuras coloniales. Dichas permanencias yo creo que desfavorecieron el desarrollo de la República. ¿Por qué? Porque se mantuvieron desigualdades sociales heredadas de la colonia, persistencia de estructuras jerárquicas y exclusión social y marginación de indígenas y sectores populares. En conclusión, sí se mantienen desigualdades y no hay un verdadero desarrollo. La reforma de Juan Velasco Alvarado, mi postura es a favor. Me parece que fue un paso clave para buscar justicia social, porque con la reforma agraria de 1969 se eliminó por fin el sistema de servidumbre y el poder de los gamonales. Como señala Juan Kotler, esto fue fundamental para darle dignidad y ciudadanía económica a los campesinos, integrándolos de verdad a la sociedad. Por otro lado, yo me encuentro en contra de la reforma de Juan Velasco Alvarado, ya que vulneró la libertad de prensa y el Estado de Derecho a ser un gobierno de facto. Se dio la expropiación de diarios y medios de comunicación, la persecución de líderes políticos y opositores. Entonces, se podría considerar democrático u autoritario. Un régimen militar que gobernó mediante decretos de ley, sin congreso ni elecciones, no se puede considerar democrático, sino autoritario. Si la democracia es respeto a la ley y un golpe militar es por definición la antítesis de ese sistema democrático. Bueno, en la sesión 2 me tocó explicar mi postura a favor de la reforma de Alberto Fujimori. Durante esta reforma, bueno, durante su gobierno de Alberto Fujimori, no solo tuvo efectos negativos, ¿no? Sino también tuvo efectos positivos en un contexto de crisis profunda, ya que se restableció el orden constitucional inicial y se implementaron reglas que permitieron recuperar la estabilidad del país. Además, también se logró la estabilización económica mediante medidas como el Fujishock, que aunque drásticas, fueron necesarias para frenar la hiperinflación que ocurría en ese momento. Esto permitió recuperar la viabilidad económica de nuestro país. Por otro lado, también se enfrentó al terrorismo, especialmente a Sendero Luminoso, lo que contribuyó a devolver la seguridad y la paz interna del país. Y ya terminando, se señala la tuesta de Soldevilla, ya que estas reformas ayudaron a sanear las bases económicas, permitiendo que la democracia pudiera sostenerse a largo plazo
sin una economía, ya que sin una economía estable, ni seguridad interna, la democracia no puede funcionar. Por lo tanto, el orden establecido en este periodo fue un paso necesario para la recuperación de nuestro país. Les voy a hablar de la reforma de Alberto Fujimori. Yo estoy en contra, ya que quebrantó la separación de poderes con el autogolpe de 1992 y la reelección indefinida que hubo. Además, la cumbre de líneas editoriales con lo que pasó de Videos y la esterilización forzada que hubo durante su mandato. Además, la autocracia civil que usó llegó a capturar a todas las instituciones del Estado para persuadirse. Una de las causas del atraso en el Perú yo creo que es la alta corrupción, porque durante el auge del guano se produjo uno de los mayores actos de corrupción histórica, es decir, el proceso de reconocimiento de la deuda interna. Y se trata de la falsificación de documentos y el soborno habitual de funcionarios, para que el Estado reconociera deudas inexistentes o inflamadas a favor de una élite vinculada al gobierno. Por ejemplo, los negociados de infraestructura, que se produjeron enriquecimientos ilícitos rápidos mediante leyes dispensiosas sobre obras públicas y ferrocarriles. Y también el contrato de Dreyfus en 1869, que otorgó un monopolio a una casa francesa bajo condiciones que, según críticos de la época, priorizaban las ganancias privadas sobre las pérdidas fiscales. Y también se estimó que el Estado perdió millones debido a las cláusulas favorables al contratista y a los altos intereses de los adelantos. Y también tenemos al Fujimorismo en el año 1990 a 2000, que se describe como una etapa de corrupción sistemática liderada por altas autoridades como Vladimiro Montesinos, caracterizada por el cohecho tráfico de influencias y la captura de instituciones públicas. Por ejemplo, en el siglo XXI, periodos como de los presidentes García y Toledo mostraron una renovada corrupción a través del patronazgo político y la colaboración masiva de militantes en la administración pública como el del Banco Central. En la sesión 3 sobre los periodos de bonanza económica, me tocó explicar sobre los casos, la causa del atraso, pero sobre la baja redistribución. Bueno, iniciando los periodos de bonanza económica en el Perú, no se logró generar un verdadero desarrollo, ya que la riqueza producida no fue distribuida de manera equitativa como había previsto en algún tiempo, no en primer lugar, ya que en lugar de beneficiar a toda la población, la baja redistribución provocó que los ingresos se centren en manos de unos pocos, limitando el acceso a la mayoría de servicios básicos como salud, educación, infraestructura, luz, agua, desagüe, entre varias cosas más, ¿no? Por esto, por esto se evidencia en etapas como en el auge del guano y el caucho, donde los beneficios económicos favorecieron principalmente a las élites, manteniendo la desigualdad social. Por ello, podemos afirmar que el crecimiento económico por sí solo no garantizó el desarrollo, pero sí la riqueza que no se reparte de forma justa y que no va a mejorar la calidad de vida de la población en general, ¿no? Solo los que manejan del poder. Les voy a hablar de la implementación insuficiente. Yo estoy en contra, ya que las recomendaciones que fueron dirigidas no se llegaron a cumplir todas en su totalidad. Esto siendo que no todos recibirán la suficiente ayuda, evidenciando el hecho de que el Estado no ayudó a las miles de víctimas que hubo. Aunque sí cumplió con ciertas reparaciones económicas, colectivas y simbólicas, se ha llegado a evidenciar lo que ocurrió durante el conflicto armado interno. Además, la responsabilidad de las violaciones de derechos humanos que se pudo mostrar. ¿Cómo se gestionan nuestros recursos hoy? Pues estoy en contra. El problema es que el Estado sigue dependiendo demasiado de exportar materias primas, como minerales o productos agrícolas, pero sin darles ningún valor agregado. Seguimos como un modelo que no apuesta por la industria ni la innovación, y eso nos hace súper vulnerables porque dependemos totalmente de los precios de afuera. Por último, trataremos el tema del terrorismo y el informe de la SUBR. Mi postura es que las recomendaciones de la SUBR no han sido implementadas de manera suficiente por el Estado peruano, lo que mantiene que
haya brechas de justicia, reparación y no repetición. Si persisten 22 casos sin sentencia, procesos lentos y revictimizantes, hay un avance poco en reparaciones, solo 7% de educación y 7.6% de vivienda. Existen más de 19.000 desaparecidos sin ubicar, falta de presupuesto y exclusión de algunas víctimas y por último, persistencia de discriminación estructural y ausencia de reformas profundas en seguridad. Si después de más de 20 años aún existen numerosos casos sin justicia, miles de desaparecidos, reparaciones mínimas y falta de reformas estructurales, entonces demuestra que la implementación de las recomendaciones de la CVR han sido insuficientes. Les voy a hablar de la gestión actual de los recursos. Yo estoy a favor, porque la gestión que realiza el Perú con los recursos actualmente llegan a contribuir al crecimiento económico del país, aunque por ahora no llega a beneficiar de manera equitativa debido a los problemas distributivos que hay. Pero los recursos de Perú se basan en diferentes conceptos, ya que tienen un impacto en el desarrollo del país. En primer lugar, los recursos naturales. Son una base fundamental de la economía, ya que contribuyen a lo que son los minerales, productos agrícolas, pesqueros y a la biodiversidad. Yo creo que las recomendaciones de la CBR no se han implementado adecuadamente debido a la resistencia política y militar, lo que ha limitado avances en justicia, verdad y reformas institucionales. Es decir, si los actores políticos y militares desacreditan el CBR, bloquean información y frenan reformas, entonces se dificulta aplicar sus recomendaciones. Esto explica el porqué, pese al tiempo transcurrido persistente, la impunidad y la falta de cambios estructurales, confirmando una implementación insuficiente. Por último, en la sesión 4 me tocó explicar mi postura en contra sobre la crisis de la implementación de la CBR. A pesar de las críticas iniciales, las clases políticas y las Fuerzas Armadas sí contribuyeron a la implementación progresiva de las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el CBR. En primer lugar, es importante entender que cualquier proceso de reforma requiere necesariamente de la participación de actores claves como el Estado, las instituciones políticas, la clase política, las instituciones, etc. Por ello, nos resulta lógico que sin su intervención estas medidas no hubieran podido avanzar. Además, el propio informe nos muestra que miembros de instituciones estatales y de las Fuerzas Armadas fueron incorporados a la reconstrucción democrática, participando en cambios institucionales orientados a la protección de derechos humanos. Asimismo, se implementaron políticas de reparación a las víctimas, programas de capacitación en derechos humanos y reformas dentro del sistema judicial, lo que evidencian avances concretos. Por lo tanto, aunque el proceso no fue perfecto, la participación de estos actores debe entenderse como parte fundamental del cumplimiento de las recomendaciones de la CBR, permitiendo avances reales en la consolidación democrática de nuestro país. Muchas gracias. The way you walk, the way you understand me, the way